Mi esposa me echó diciendo, «La casa está a mi nombre, no tienes ningún derecho». Ella olvidó que la casa era el gran premio de un concurso que yo gané, y las reglas del premio establecían que era intransferible y que volvía al ganador si la pareja se divorciaba en un plazo de 5 años. Llamé a los organizadores del concurso al día siguiente. Mi esposa Brenda terminó nuestro matrimonio el lunes por la noche. Lo hizo con la precisión fría y eficiente de un experto en demoliciones, colocando cargas para derribar un edificio viejo. El edificio era nuestra vida juntos. Yo solo fui un daño colateral. «No soy feliz, Greg», dijo ella de pie, en medio de nuestro hermoso salón de planta abierta. «No he sido feliz desde hace mucho tiempo. Quiero el divorcio». Quedé atónito, pero mantuve la compostura. «Está bien», dije en voz baja. «Podemos hablar de eso. Podemos ir a terapia». Me interrumpió con una risa aguda y despectiva. «No, ya he terminado de hablar. Ya he hablado con un abogado. Los papeles se están redactando. Solo te estoy dando la cortesía de un aviso». Luego asestó el golpe de gracia. «Me quedaré con la casa, por supuesto», dijo su voz destilando finalidad y todo lo que hay en ella. «Necesitas hacer una maleta y estar fuera para el final de la semana. Encuentra otro lugar a donde ir». Simplemente la miré fijamente, mi mente luchando por procesarlo. «La casa, Brenda, construimos esta vida juntos». «No seas ingenuo», se burló ella, su expresión se tornó desagradable. «Ambos sabemos cómo funciona esto. La casa está a mi nombre, la escritura, el título, todo. Legalmente es mi propiedad. No tienes ningún derecho aquí. Eres un invitado cuya estancia acaba de ser terminada». Y en ese momento, mientras ella estaba allí engreída y triunfante regodeándose en la gloria de su victoria percibida, sentí una extraña sensación de calma. Era la calma silenciosa y concentrada de un hombre que tiene una mano ganadora, pero sabe que aún no es el momento adecuado para jugarla. Ella tenía razón en una cosa. La casa estaba técnicamente a su nombre, y esa era la base de todo su plan. Pero había olvidado un pequeño detalle crucial sobre esa base. Un detalle enterrado en una gruesa pila de papeles en una caja fuerte, a prueba de fuego en mi oficina en casa. Hace 4 años, yo no era nadie. Era un escritor freelance apenas llegando a fin de mes. Pero tenía una pasión por el diseño y la arquitectura sostenibles. Una importante corporación nacional, Vidian Homes, lanzó un concurso masivo de La Casa del Futuro. El gran premio era una casa sostenible completamente nueva, amueblada y de última generación, valorada en más de $1 millón. Para participar, tenías que presentar un ensayo de 5.000 palabras sobre lo que significaba el hogar para ti en el siglo XXI. Puse mi corazón y alma en ese ensayo. Escribí durante semanas investigando, redactando y refinando. Brenda me apoyaba en aquel entonces de la manera en que uno apoya el puesto de limonada de un niño. Pensaba que era un proyecto pequeño, bonito y sin esperanza. 6 meses después, contra todo pronóstico, gané. Mi ensayo fue elegido entre decenas de miles de participantes. Fue el momento más grande de mi vida. Nos llevaron en avión a una ceremonia televisada. Hubo cámaras, discursos, un cheque gigante de utilería. Nos dieron la casa de nuestros sueños. Cuando llegó el momento de gestionar la transferencia legal de la propiedad, nos sentamos con un equipo de abogados de Vidian Homes. Había una montaña de papeleo. El premio venía con un complejo conjunto de reglas e implicaciones fiscales. En ese momento, yo tenía algunas deudas comerciales menores y antiguas de una empresa freelance fallida años atrás. Un abogado, uno que el padre de Brenda había recomendado, nos aconsejó que sería más limpio y protegería el activo de cualquier acreedor potencial si la escritura se ponía únicamente a nombre de Brenda. Dijo que era una estrategia estándar de responsabilidad. Estaba tan abrumado por la alegría de ganar confiando tanto en mi esposa que acepté sin pensarlo 2 veces. Parecía un movimiento inteligente y práctico.
Brenda se convirtió en la única propietaria legal de la casa que yo había ganado, pero soy una persona meticulosa. Leo cada línea de cada documento que firmo y recordaba una cláusula específica en el contrato oficial del premio, una cláusula que estoy seguro de que Brenda nunca leyó o olvidó por completo. La cláusula se titulaba Integridad del premio e intransferibilidad. Establecía que la casa del Gran Premio estaba destinada a apoyar a una familia y como tal no podía venderse ni transferirse por un período de 5 años. También contenía una cláusula de reversión. Si la pareja ganadora se divorciaba o se separaba legalmente dentro de ese período de 5 años, la propiedad de la casa no se consideraría un activo conyugal divisible. En cambio, la propiedad y el título completos volverían legalmente al ganador del concurso declarado oficialmente. El ganador era yo. Hemos estado viviendo en la casa durante 4 años y 8 meses. Estamos a 4 meses de cumplir el plazo de 5 años. Brenda estaba de pie en el salón, esperando que me derrumbara, que suplicara que peleara. Quería una escena. No le di nada. Solo la miré mi rostro, una máscara de silenciosa derrota. Tienes razón, dije, mi voz sonando hueca, incluso para mis propios oídos. Es tu casa. Me habré ido para el viernes. La expresión de alivio triunfante en su rostro fue algo que nunca olvidaré. Había ganado. Fue así de fácil. Pasé el día siguiente haciendo unas maletas, un hombre silencioso y roto a sus ojos. Ella me observaba. Su expresión era una mezcla de lástima e impaciencia. Pensaba que estaba empacando mi vida. No tenía idea de que solo estaba limpiando el tablero para el juego que estaba a punto de comenzar. Esta mañana, después de dejar mis maletas en casa de un amigo, fui a una cafetería tranquila. Saqué mi teléfono. No llamé a un abogado de divorcios. Todavía no. Llamé al departamento legal de Vidian Homes. Pedí hablar con el jefe de su división de premios y promociones. Hola, dije cuando ella atendió la llamada. Mi nombre es Greg Peterson. Fui el ganador de su concurso La Casa del Futuro hace 4 años. Llamo porque creo que ha habido una posible violación del contrato del premio. Necesito hablar con alguien sobre la invocación de la cláusula de reversión. Actualización 1. La llamada a Vidian Homes fue como arrojar una cerilla en una habitación llena de gasolina. La mujer de la división de premios fue educada pero confusa al principio, pero en el momento en que mencioné las palabras cláusula de reversión y divorcio, me transfirió directamente a su abogado corporativo senior, un hombre llamado señor Davis. Davis no fue educado. Era un bisturí legal. Era agudo, preciso e intensamente interesado. Le expliqué la situación. Mi esposa, el único nombre en la escritura, se estaba divorciando de mí y reclamando la casa como su única propiedad, todo dentro del periodo de 5 años estipulado en el contrato. Señor Peterson, dijo Davis después de una larga pausa, la integridad de nuestros concursos de grandes premios es de suma importancia para nuestra marca. Invertimos millones en estas promociones. Las cláusulas a las que se refiere están en vigor específicamente para prevenir este escenario exacto, lo que llamamos fraude de premios. No podemos permitir que la familia del ganador de nuestra Casa del Futuro se desmorone y el premio sea liquidado o transferido inmediatamente en un divorcio. Es una pesadilla de relaciones públicas. Me pidió que le enviara por correo electrónico una copia de mi contrato de ganador original, lo cual hice inmediatamente desde mi portátil. Confirmó que lo tenía y me dijo que su equipo lo revisaría. No interactúe con su esposa ni con ningún abogado que ella contrate, me aconsejó. Déjenos hacer el primer movimiento. Usted es el ganador oficial. Protegeremos nuestros intereses y por extensión los suyos. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Ya no estaba solo en esta lucha. Tenía todo el poder legal de una corporación multimillonaria de mi lado. Fiel a su palabra, me entregaron los papeles del divorcio el viernes pasado. Fueron entregados en casa de mi amigo.
Los papeles eran exactamente tan arrogantes y depredadores como esperaba. Listaban la casa como propiedad única y separada de Brenda. Exigían que firmara una escritura de renuncia de derechos, renunciando formalmente a cualquier posible reclamación que pudiera tener. También exigían una pensión conyugal significativa, citando el estilo de vida al que se había acostumbrado mientras vivía en la casa del premio. Ni siquiera leí todo el documento. Simplemente lo escaneé, me reí y envié una copia en PDF al señor Davis de Vidian Homes. La respuesta no tardó en llegar. Ayer un mensajero llegó a mi antiguo hogar. Entregó un sobre legal grueso e intimidante, dirigido a Brenda Miller. Lo sé porque mi antiguo vecino, un tipo amigable llamado Dave, me envió un mensaje de texto con una foto del sobre en el porche. Parece que alguien no está contento con tu esposa, decía su texto. Más tarde esa noche mi teléfono sonó. Era Brenda. No estaba gritando, estaba llorando. Un sonido de pura incredulidad y pánico. ¿Qué hiciste, Greg?, sollozó. Acabo de recibir una carta de Vidian Homes de sus abogados. Dicen que la casa no es mía. Están hablando de una cláusula de reversión. ¿Qué es eso? Mantuve mi voz calmada y neutral. Está en el contrato del premio Brenda, dije, el que ambos firmamos. Dice que si nos divorciamos en 5 años, la propiedad de la casa revierte a mí, el ganador del concurso. No es un activo conyugal, es un premio condicional. Y tú acabas de romper la condición. No, eso no puede ser cierto. Lloró. Mi abogado dijo que la escritura es lo único que importa. Dijo que la casa es mía. Entonces, ¿tu abogado no hizo su diligencia debida?, repliqué. No leyó el contrato del premio que estableció el título en primer lugar. El equipo legal de Vidian Homes parece no estar de acuerdo con su evaluación. Y francamente, creo que sus abogados son probablemente un poco mejores que el tipo que contrataste. Comenzó a ponerse histérica. Esto es tu culpa, estás tratando de arruinarme, estás tratando de dejarme sin hogar, ¿no, Brenda?, dije, mi voz volviéndose fría. Yo no estoy haciendo nada, solo estoy siguiendo las reglas de un concurso que yo gané. Tú eres la que decidió terminar nuestro matrimonio 4 meses antes de que el premio se volviera incondicional. Tenías tantas ganas de deshacerte de mí que no pudiste esperar un poco más. Tu codicia y tu impaciencia son lo que te está arruinando. Deberías haber leído la letra pequeña. Colgué el teléfono. Todo su plan, todo su futuro se basaba en la suposición de que era dueña de esa casa. Ahora estaba descubriendo que solo era una inquilina, con un contrato que estaba a punto de expirar. Los cimientos de su nueva vida acababan de convertirse en polvo. Actualización 2. El último mes ha sido una experiencia educativa brutal para Brenda. Descubrió la vasta diferencia entre un abogado de divorcios de un pueblo pequeño y el departamento legal de una empresa Fortune 500. Es como llevar un cuchillo a un tiroteo, solo que el otro tipo tiene una flota de drones Predator. El abogado de Brenda, un hombre que claramente pensó que este era un caso de divorcio simple y claro, estaba completamente superado por la situación. Envió una carta fanfarrona a Vidian Homes, argumentando que la cláusula de reversión era abusiva e inaplicable contra el titular legal de la escritura. La respuesta del equipo legal de Vidian fue, según me contaron, una obra de arte. No solo respondieron, lo enterraron. Enviaron de vuelta un informe legal de 50 páginas que citaba docenas de precedentes relacionados con el derecho contractual, los premios condicionales y las promociones corporativas. Dejaron claro que el premio no era un regalo, era una adjudicación contractualmente obligada, sujeta a los términos acordados por el ganador. Mi firma en ese contrato fue el evento legal principal. La escritura a nombre de Brenda fue una transferencia secundaria y condicional enteramente sujeta a las reglas del contrato principal. Concluyeron la carta declarando que si Brenda no retiraba inmediatamente su reclamación sobre la casa como activo conyugal, Vidian Homes no solo intervendría en el proceso de divorcio en mi nombre, sino que también considerarían presentar una demanda civil separada contra ella por intento de conversión fraudulenta
de un activo corporativo. El abogado de Brenda se rindió de inmediato. Llamó a mi abogado, tuve que contratar uno finalmente, solo para manejar el papeleo del divorcio, y le dijo que retiraban oficialmente todas y cada una de las reclamaciones sobre la casa. Derrotada en el frente legal, Brenda recurrió a una campaña de guerra emocional. Intentó poner a nuestros amigos y familiares en mi contra. Les contó a todos una historia lacrimógena sobre cómo su cruel y vengativo esposo estaba usando un resquicio legal para robarle su casa y dejarla sin nada. No funcionó. El problema para Brenda es que todos sabían que yo gané esa casa. Nuestros amigos habían estado allí cuando escribía el ensayo. Habían celebrado conmigo cuando gané. Sabían que la casa era el producto de mi trabajo, de mi pasión. Su intento de reclamarla como propia solo la hizo parecer codiciosa y engreída. El último acto desesperado fue el affaire. Lo había sospechado durante meses, pero no tenía pruebas. Resultó que no necesité encontrarlas. Vinieron a mí. Tuve que volver a la casa la semana pasada con un acompañante neutral de un tercero para recoger el resto de mis pertenencias personales. Brenda estaba allí, su rostro una máscara de resentimiento hosco. Mientras empacaba mi oficina, encontré una caja de zapatos escondida en el fondo del armario. Estaba llena de tarjetas de felicitación y fotos antiguas, y en el fondo había una pequeña pila de correos electrónicos impresos. Eran de un hombre llamado Julian. Eran gráficos explícitos y no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza de su relación. Habían tenido un affair durante más de un año. Los correos electrónicos detallaban sus planes para el futuro, sus viajes juntos y su desprecio compartido por mí. Un correo electrónico fechado 2 semanas antes de que ella pidiera el divorcio era particularmente condenatorio. Julian escribió: «Una vez que tengas la casa libre y limpia de ese peso muerto, finalmente podremos empezar nuestra vida real juntos. No puedo esperar a estar en nuestro hogar». Nuestro hogar. Lo habían estado planeando todo el tiempo. El divorcio no era solo que ella me dejara. Se trataba de reemplazarme usando mi premio como base para su nueva relación. No la confronté. No grité. Simplemente guardé en silencio los correos electrónicos impresos en mi maletín. Eran irrelevantes para la propiedad de la casa. Esa batalla ya estaba ganada. Pero estaban a punto de volverse muy relevantes para el acuerdo final de divorcio con respecto a la pensión conyugal y la división de nuestros otros activos más pequeños. Ella pensaba que solo estaba perdiendo la casa. No tenía idea de que ahora yo tenía la evidencia que aseguraría que perdiera todo lo demás también. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que mi antigua vida fue demolida. Hoy el polvo se ha asentado y estoy de pie entre los escombros, sosteniendo la escritura de mi futuro. El divorcio se finalizó la semana pasada y la conclusión fue tan brutal y absoluta como podría haber esperado. Los correos electrónicos que encontré fueron el último clavo en el ataúd de Brenda. Cuando mi abogado los presentó durante las negociaciones del acuerdo, su caso para la pensión conyugal y una división equitativa de nuestros otros activos se evaporó por completo. El juez, al ver pruebas claras de adulterio y una conspiración para estafarme, no se mostró comprensivo con su causa. El decreto final de divorcio fue una obra maestra de justicia kármica. A Brenda no se le concedió ninguna pensión conyugal. Se vio obligada a devolver el dinero que había gastado de nuestros ahorros conjuntos en su affair y tuvo que pagar sus propios y ahora sustanciales honorarios legales. Salió de nuestro matrimonio de 8 años sin nada más que su ropa, su coche y una montaña de deudas. La casa, según el contrato de Vidian Homes, volvió legalmente a mí en el momento en que se firmó el decreto de divorcio. El día que tuvo que mudarse fue un evento tranquilo y sombrío. Yo no estaba allí. Hice que mi abogado y un representante de Vidian Homes supervisaran el proceso. Se aseguraron de que solo se llevara sus pertenencias personales y no dañara la propiedad. Según mi abogado, ella era un fantasma.
Toda la lucha había desaparecido de ella. Simplemente empacó sus maletas en silencio y se fue. Su amante Julian no estaba por ninguna parte. Una vez que el sueño de una casa de $1.000.000 sin hipoteca se desvaneció, también lo hizo él. Le atraía el premio, no la persona. El gran plan de Brenda para mejorar su vida terminó con la pérdida de su esposo, su hogar, sus ahorros y su novio. Ahora, según se informa, vive en un pequeño apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, tratando de reconstruir una vida de las cenizas de su propia codicia. En cuanto a mí, estoy en casa. Pasé el último mes reclamando el espacio. Repinté las paredes. Compré muebles nuevos. Me deshice de todo rastro de ella. La casa ya no se siente como un premio. Se siente como mía, ganada no solo por un ensayo, sino por sobrevivir a una guerra. La postdata más interesante vino de Vivian Holmes. Una semana después de que se finalizara el divorcio, recibí un paquete del señor Davis, su abogado corporativo. Dentro había una carta sencilla. Decía: «Señor Peterson, quedamos increíblemente impresionados con su integridad y fortaleza a lo largo de este desafortunado trance. Ha demostrado ser exactamente el tipo de persona que esperábamos que ganara nuestro gran premio. Por favor, acepte este pequeño gesto como muestra de nuestra estima». Dentro del paquete había un cheque por $50.000. La nota adjunta decía: «Para honorarios legales y mejoras de seguridad en el hogar». Me quedé de pie en el salón de mi casa, la casa que había ganado, la casa que casi había perdido, y me reí. Brenda había intentado quitármelo todo. Había pregonado que yo no tenía derechos, pero olvidó que fui yo quien escribió la historia que ganó el premio. Y al final, yo fui quien pudo escribir el final. Y es un final endemoniadamente bueno.